Buenos días. Bueno, como han dicho mis antecesores, Manuela por sí sola ya tiene un protagonismo importante en el proceso independentista. Ella es una mujer de la Revolución de Independencia. Nace en 1795, el mismo año que Antonio José de Sucre, con el cual luego se conocen y entablan una buena amistad. Manuela nace, vamos, en un contexto, es una criolla, pero no viene de un matrimonio, es decir, es una hija ilegítima entre dos criollos, y ya ella nace, vamos a decir, con un estigma, nace con algo característico del orden colonial, que era la doble moral de esa época. Sabrán que en esa época era muy común los hijos ilegítimos, las infidelidades, los matrimonios, las relaciones a veces entre personas que no eran de la misma clase, pero era lo que se ocultaba porque era políticamente, era contrario a lo que ordenaba la iglesia y la tradición de la época. Y ya Manuela de por sí, su propio nacimiento no es común al momento que le toca vivir, ¿no? Así que ella nace de niña, su madre muere, entonces ella no se crió tampoco con su mamá, aparte que era una hija ilegítima. Vive con su madrastra y luego ya adulta, ella entabla una especie hace un juicio contra los familiares de su madre por las posesiones, porque ella legalmente no aparecía que era hija de Ana Ursurdú. Se trató de ocultar porque, claro, fue una infidelidad, pues. Su padre era casado y bueno, ella empieza a hacer una reclamación para demostrar que ella era su madre y que ella le tocaban una cantidad de posesiones. Manuela desde muy temprana edad fue una mujer muy rebelde, pues. No leyó a los grandes clásicos de la época, Voltaire, es decir, no vamos a decir, no tuvo una formación política como la tuvo un Bolívar, un Miranda, pero ella fue una mujer del accionar de la independencia. En 1810 ella misma vive en Quito lo que es la famosa masacre de Quito, donde los líderes de la independencia quiteña, hombres, son asesinados, ellos tratan de escapar de la cárcel, son arrestados antes. Allí pasa un proceso distinto aquí al del 19 de abril. Aquí triunfa, allá las autoridades españolas los capturan antes, los apresan y ella misma presencia esa represión brutal que ocurre allí en contra de los revolucionarios quiteños. Y desde ese momento ella, al ver eso, se activa en la independencia. Por eso vemos que hay muchas mujeres en este territorio suramericano que se van colocando en la historia, la vamos viendo continuamente. ¿Por qué? Porque la cabeza del proceso es asesinada. Entonces las mujeres van a tomar la vanguardia. Manuela va a utilizar su casa para organizar mujeres. Ella no es solo la que recibe la condecoración de Caballeresa del Sol, es un grupo de mujeres que están junto con ella. Ella es la que las lideriza así. Entonces ya de por sí, Manuela tiene un papel muy poco común a su época, que es el de ser una líder de un movimiento, ¿no? Ella asume ser la líder del movimiento de independencia en Quito y también en Perú, donde viaja continuamente porque el esposo, su esposo James Thorne, un comerciante inglés, viajaba mucho por también a Perú. Su matrimonio no es un matrimonio clásico. Los matrimonios en esa época la mayoría eran arreglados, no era como un matrimonio por amor en ese tiempo, y menos entre la élite. Pero Manuela, al contrario de otras mujeres, nunca asumió el papel de una mujer casada, ni siquiera para nuestro siglo XXI. Manuela fue una mujer contestataria, tuvo su propio accionar de vida, nunca realmente compartió una vida de esposa junto a su pareja, es decir, ella hizo su propia vida. Y abiertamente decía que ella no quería al hombre con el que estaba casada. Estaba casada porque, bueno, la casaron. Y al momento que conoce a Bolívar, ni siquiera vivía con él. Ella ya estaba separada. Lo que pasa es que un divorcio en esos tiempos no es como hoy en día, que es mucho más fácil. En esa época era todo un proceso judicial que tenías que demostrar, porque realmente el divorcio no era legal. Pero ella realmente ya no compartía una vida con él, pese a que él todo el tiempo la buscó, ¿no? Hasta luego de muerto Bolívar, él la siguió buscando y ella le dijo, yo no quiero nada contigo. Hasta le dejó un dinero, yo no quiero tu dinero, ¿no?
Entonces es una mujer que uno diría hoy en día poco común, una mujer realmente revolucionaria, una subversiva de su tiempo. Subvertió todos los órdenes. Nunca tuvo hijos. Y uno no ha leído ninguna de sus cartas de las que se lograron salvar, porque una gran cantidad de esas cartas fueron quemadas cuando ella muere en Paita de disentería por miedo a los contagios. Pero uno no se conoce que ella haya leído qué vida tan triste la mía porque no tuve un hijo, ¿no? Entonces hoy en una época que todavía mujeres que no tenemos hijos nos dicen, pero ¿cuándo tú vas a tener un muchacho que te va a quedar sola? ¿Verdad? Y es común y la gente te dice que pobrecita esta muchacha que está aquí sola. ¿Ves? En ese tiempo para ella eso no fue un conflicto, porque ella asumió, al vivir un momento de revolución, asumió la revolución como la lucha de su vida. Por eso hay una famosa carta, hoy en día más publicada, cuando ella dice, yo nací en Quito, en el medio del mundo, pero mi patria es América. Es decir, ella entendió que la independencia no era de un solo país. Lo que no entendió Páez, el gran centauro de los llanos, Antonio Páez, lo que no entendió un Santiago Mariño, ni un Francisco de Paula Santander, lo entendió esta mujer quiteña. Ella entendió que el proceso de independencia no era solo de un país, y no era quedarnos aquí en nuestros cerraditos y cada quien, ella entendió que el proceso era más grande. Por eso cuando conoce a Bolívar, aparte de la atracción física y sentimental que hubo entre los dos, ellos se convirtieron en una pareja que, como yo digo, que ni siquiera hoy en día lo vemos, porque tradicionalmente vemos que las parejas de los políticos son mujeres que generalmente están en un segundo plano. Lo que aparecen es al lado del hombre, lo acompañan a actos. Ella nunca tuvo ese papel. Fue su compañera abiertamente. Si ellos nunca tuvieron una relación oculta. Es decir, no es que como en la época no somos amantes, nos ocultamos, no, ellos abiertamente iban a actos oficiales. Ella hasta le manejó su archivo privado. Lo que quiere decir que Bolívar le tenía una abierta confianza a Manuela, porque le dio todo lo que fue eso, todos los archivos, ella en gran parte los organizaba y se los llevó durante los momentos más álgidos de la República de Colombia. Él mismo le dice que vaya con él a Bogotá, y allá en Bogotá pues aquello era un escándalo, porque hoy en día aún la sociedad bogotana es muy conservadora. Y para ese tiempo ya llega, bueno, y aquello fue un suceso porque abiertamente pues vivían juntos y andaban por todas partes. Y ella además tiene un activismo político. En Pichincha, antes de conocer a Bolívar, lo tiene. Allí ya participa en esa batalla. En Ayacucho es lo que es más conocido en lo militar y también en lo político. Tanto que ella da opiniones políticas. Es conocido los enfrentamientos que tuvo con Bolívar luego del atentado Centenio, donde ella le ponen el título de la libertadora del libertador, se lo coloca a Bolívar. Porque ella nunca entendió por qué Bolívar no enjuició a Santander cuando todas las pruebas y todo indica que la cabeza de ese atentado era él. Entonces ella nunca lo comprendió y siempre adversó eso a Bolívar. Es decir, no era una mujer ni siquiera en el plano político sumisa. Era una mujer que tomó una vanguardia. Es decir, que peleaba y discutía y daba sus opiniones. Y organizaba. Hasta luego ya de 1830. Por eso es que luego sobre Manuela se tejen las persecuciones. La empiezan a perseguir, la expulsan de Colombia, le dicen que ya no la quieren allí, porque ella ya, pese a que ya había muerto Bolívar, seguía en su organización de mujeres, seguía en el activismo político, que no terminó en ningún momento de su vida. En Quito no la dejan entrar, pese a su amistad con Juan José Flores, tampoco porque era una mujer peligrosa, y además que en todas partes contaba su historia de política con Bolívar. Llega a ese pequeño pueblo de Paita, donde era común que en su casa ya recibiera a cualquier persona que quisiera conversar algo de Bolívar. Ayudaba, también tuvo en ese pueblo, ayudaba a los niños a leer y escribir, a los que se lo pedían. Y entonces Manuela, como digo, no vivió su vida tejiendo ni bordando, aunque lo sabía, porque todas las mujeres de ese tiempo sabían tejer, bordar, porque era lo que les era, digamos, el papel que les habían dado. Pero ella siguió. ¿Por qué? Porque para ella la República de Colombia era un ideal de vida.
comúnmente nosotros pensamos que luego de 1830, y ese es un proceso que nos toca explicar, bueno, la gente estuvo en contra de la República de Colombia, Bolívar se muere y aquí no ha pasado nada. Pues no, hubo gente que siguió con el ideal bolivariano, hubo rebeliones que querían la reunificación de Colombia. Eso no se acabó muerto Bolívar, ni siquiera 200 años después, que aún luego Chávez volvió a retomar la idea de la patria grande. Porque la esencia fundamental de ver a Manuela en su contexto histórico es entender que la independencia del ideal bolivariano no era solo una independencia localista. Bolívar vio más, Bolívar habló de, que ni siquiera nos lo cuentan en nuestras escuelas, por cierto. Bolívar avisoró la independencia de Cuba, la independencia de Puerto Rico, llegar hasta la Florida, una independencia de todo el continente. Y siempre decía continuamente que nosotros éramos algo diferente, no éramos como los europeos. Y ahí viene el choque que vamos a tener años después con muchos grandes personajes de nuestra historia que quisieron venir a blanquearnos la sangre de nuestros pueblos, venir a traer inmigración europea, porque estas repúblicas de café con leche, que como decía Vallenilla Lan, es lo que nos tiene así mal. Bueno, pues tenemos que traer inmigrantes europeos para que nos ayuden a salir del atraso. Bolívar y Manuela no lo entendían así. Continuamente en su accionar y en su vida había una reivindicación de lo que era ser americano, de lo que significaba que nosotros fuéramos americanos, no latinoamericanos, porque es un concepto posterior. Ser americanos era una raza diferente, una mezcla de raza, que teníamos una herencia española, pero también una herencia indígena. Toda esa riqueza de nuestros pueblos fue el motor de la misma República de Colombia, ¿no? Es, digamos, el gran legado de estos personajes. Y sobre todo yo creo que algo que hay que reivindicar también de Manuela es su fidelidad y su lealtad a un proceso hasta en circunstancias adversas. Nosotros ha tocado vivir situaciones difíciles, vimos mucha gente como la veía rodilla en tierra, que no aguantaron la mecha, unos se fueron a Estados Unidos, otros claudicaron, ¿verdad? Un pueblo que siguió aquí en resistencia, y Manuela es un ejemplo, porque Manuela le tocó no 5 años, le tocó más de 20 años en ser la oposición y en ser la perseguida. Y nunca se le conoce una carta pidiéndole perdón a Santander, discúlpame, déjame entrar a Bogotá, yo no quise nada con Bolívar, no quise nada con Colombia, no. Ella allí continuó, y yo creo que ese tiene que ser la reivindicación y recordar a Manuela así, porque aunque Manuela nunca vino a Venezuela, siempre dijo que su patria era América, siempre amó el proyecto bolivariano, apoyó abiertamente a esos venezolanos que cruzaron la frontera, entendió que esos venezolanos no iban a perseguir a nadie, entendió que esos venezolanos llegaban a llevar la libertad y la independencia de esos países, y los apoyó hasta sus últimos días. Ese es el gran legado de Manuela, su fidelidad y su lealtad, un proceso, yo creo que así debemos recordarla. Muchas gracias.